Continuamos en Entre Líneas y decíamos que íbamos a hablar del campo. Uno de los temas que, bueno, lo tuvo como protagonista fue la suba de la carne esta semana, ¿no? Que se dio un salto realmente muy importante en el mostrador, fruto de que viene recomponiéndose el precio de la hacienda. Dos cosas que no venían ocurriendo en el último año. La carne en particular en la góndola, en las carnicerías, venía muy retrasada con respecto al proceso inflacionario, que está en torno al 113%. Hasta hace un par de semanas atrás, la carne había aumentado 75% en el mismo periodo. Bueno, cuando aumenta la carne, lo que pasa es que aumenta de asaltos. Y se notó mucho la semana pasada primero y en el arranque de esta semana después, también como consecuencia de la devaluación, pero principalmente porque la oferta de Hacienda empieza a limitarse, a caer, como consecuencia de la sequía. Hasta acá había una oferta abundante y eso mantenía los precios quietos. Empezó a disminuir la oferta y con eso los precios empezaron a levantar de manera más significativa. Lo que es una mala noticia, obviamente, para el consumidor de carne, es una buena noticia para el productor de Hacienda, ¿sí? Que venía esperando esta recomposición desde hace ya mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar con Gabriel de Rademacher, que es vicepresidente de CRA y ya está en comunicación con nosotros. Gabriel, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, gracias por estar allí. Bueno, Gabriel, ¿cómo ve la evolución de los precios en la cadena de la carne? Decíamos un poco se esperaba que ocurriera. Sí, bien, como bien decía recién, había un atraso manifiesto. La carne no había acompañado la evolución de la inflación como consecuencia de diversos factores, algunos climáticos. Recordemos que estamos todavía en una situación de sequía. Bueno, tenemos ahí una dificultad en el Zoom, ya lo vamos a tratar de mejorar, ¿sí? Bueno, era Gabriel de Rademacher, el vicepresidente de CRA, hablando de esta situación, de lo que pasa con los precios en la cadena de la carne, en donde, Que bueno, hemos... generaba la imposibilidad. A ver si lo escuchamos ahora, Gabriel. Mejor allí. Ahora sí, a ver. Bueno, no, te decía que, como bien marcabas vos, había un atraso importante en el acompañamiento que el precio de la carne hacía respecto a la inflación en el nivel general de precios. Había un atraso del orden del 60%, con diversos factores que estaban implicados en esto. Algunos que tienen que ver con la cuestión climática, muchos. Pensemos que estamos todavía en una situación de sequía extrema, de la cual gran parte del país todavía no ha logrado salir, y eso genera una sobreoferta artificial que mantenía los precios en un nivel bajo. Pero a su vez, no olvidemos las intervenciones distorsivas que hace el gobierno de manera reiterada. Por ejemplo, el dólar maíz. El maíz es un insumo básico en la alimentación del ganado y es lógico que al encarecerse el alimento tenga que haber una consecuencia también en el costo final del producto en góndola. Y esta semana, con la situación de la devaluación y el aumento consecuente de los combustibles, también es un ingrediente que le agrega presión al precio en el mostrador. Creemos que más allá de la necesidad de recomposición que pueda existir en el bolsillo del productor, el límite lo está dando la posibilidad del consumidor. A esto indudablemente va a traer aparejado una caída de consumo porque sencillamente los precios están lejos de la posibilidad del consumidor. No quiere decir que esto signifique, este mejoramiento del precio en el mostrador, signifique una mejora en la situación del productor, porque al productor también se le encarecen los insumos básicos, combustible y alimento, que en definitiva son los que terminan conformando la ecuación de costos que afectan al bolsillo del productor también. Uh-huh. Gabriel, ¿cómo está la situación? Recién mencionaba, vivimos todavía un escenario, decía, de sequía que se prolonga y se prolonga, porque la verdad es que, bueno, hoy vemos lluvias muy abundantes en La Plata, en el este de Buenos Aires, pero en la zona productiva todavía está esa situación de muy pocas lluvias, muy pocos registros en el último tiempo, y nos empezamos a acercar aceleradamente al tiempo de la siembra de gruesa, que es la clave para la Argentina, ¿no?
es la clave para la Argentina. Pensemos que nuestros próximos ingresos fuertes como país van a estar en el mes de mayo. Hay que transitar estos meses, estos 8 meses que tenemos hasta esa posibilidad de encontrarnos con algún ingreso importante para el país. Y la clave está justamente en la posibilidad de recibir las lluvias que están muy atrasadas. Los últimos años han sido realmente de precipitaciones muy bajas y este anuncio del niño que siempre está por llegar, la corriente del niño, bueno, se viene retrasando y eso ya se pone de manifiesto, por un lado, en la baja siembra de trigo. Estamos en niveles de siembra de trigo prácticamente cercanos a la mitad de lo que se podría haber sembrado, y los cultivos que se han podido implantar están sufriendo las consecuencias de estas variaciones permanentes de temperaturas altas y bajas propias de situaciones de sequía extrema y la falta de agua. Así que bueno, esperemos que rápidamente se recompongan los perfiles, entremos en un periodo de normalidad. Lo necesitan los productores, pero lo necesita el país en su conjunto. Gran parte de los próximos ingresos que van a tener en materia de divisas genuinas que ingresen al país vienen del lado del campo. 7 de cada 10 dólares que ingresan al país vienen del lado del campo, así que realmente la necesidad de que llueva y se normalice el clima es extrema. Déjeme preguntarle por último con respecto a los dichos de Milei en relación al CONICET, porque también el CONICET tiene mucho desarrollo vinculado al sector agropecuario, y cuando se habló del CONICET muchos dijeron, bueno, ¿y tendrá la misma idea con el INTA, con el INTI, con el SENASA? ¿Qué va a pasar con todo eso si Milei es presidente? ¿Les preocupa esta situación, lo que dijo del CONICET, y si esto es extendido al INTA, por ejemplo? Mira, hay una preocupación muy grande, no solo en este punto, hay una preocupación y una incertidumbre muy grande en muchísimas definiciones de parte, diría yo, que de la mayoría o de todos los candidatos. Hablan realmente con una liviandad y con una falta de sustento y de definiciones claras respecto a lo que van a hacer con la economía, que generan mucha incertidumbre. Y es justamente eso lo que falta para poder definir inversiones. Pensemos que buena parte, en el caso de la agricultura, de la siembra que se va a hacer en la próxima campaña, va a ser en este periodo entre elecciones. De modo que sería muy importante conocer las urgentes que van a tomar respecto a las enormes distorsiones que hay en materia macroeconómica. Claro. Gabriel, como siempre, le agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Gabriel de Rademacher hablando de la situación del campo en este momento, este escenario particular que estamos viviendo después de las PASO, en medio de la devaluación aplicada por el gobierno nacional. Bueno, ir rumbo a unas siembras de la campaña gruesa que empieza ya a partir del próximo mes en muchas regiones de la zona central del país. Así que, bueno, una campaña que se empieza a poner en marcha y que es clave, ¿no? Porque de esa campaña que se pone en marcha ahora, el país tiene grandes expectativas de poder recuperar una inyección de dólares que le permita de alguna manera dejar atrás esta escasez y esta restricción que, bueno, de alguna manera estamos padeciendo y sufriendo, ¿no?